Un saludo cordial a todos mis amigos, amigas, hermanos que escuchan esta serie. Es el número 2 de la serie de Salmo 23. Quisiera en este tiempo, en este momento, hacer una reflexión a esa frase, a esa expresión que el Señor nos da en el Salmo 23, en el versículo 1, donde dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. Eso es una expresión que casi se nos pasa desapercibido cuando estamos más atentos a lo que viene después, a los siguientes versículos, porque los siguientes versículos ya son cosas específicas. Pero la expresión que dice esa frase, nada me falta, es muy importante cuando nos ponemos a reflexionar. Y no es ocioso el que haya sido escrito. Tiene su razón de ser, y una razón de ser muy amplia. No tengo mucho tiempo para explayarme o extenderme en todo lo que esto implica, todo lo que quiere decir, pero permítame una reflexión a grosso modo, así como decimos a vuelo de pájaro. En primer lugar, debo comenzar diciendo que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir que tenemos de Dios la imagen y tenemos de Dios la semejanza. Mucho podríamos hablar de esto, teológicamente, bíblicamente, filosóficamente, en fin, mucho se podría hablar de esto. No es el tema en esta parte, pero algunas cosas sí, porque tiene que ver con esto que dice: nada me falta. Como estamos hechos a imagen y semejanza del Señor, así estamos hechos para todo lo mejor. Todo lo mejor estamos hechos. Y se muestra pues en nuestros anhelos más profundos, en los anhelos más profundos que tiene el ser humano y en la voluntad de Dios. Dios quiere para nosotros lo mejor. Y nuestros anhelos más profundos está apuntando a lo mejor, tanto del mundo espiritual de Dios como de la naturaleza, como del entorno que nos rodea. Por ejemplo, todos anhelamos satisfacer el hambre y la sed. Y el Señor desde el comienzo habla de comida, desde la creación, desde Adán y Eva. Cuando Dios crea el huerto, Dios le dice a Adán y Eva: de todo puedes comer. ¡Wow! De todo puedes comer. O sea, no hay limitación para la satisfacción del hambre de Adán y Eva. Y eso repercute hasta nosotros. De todo podemos comer. Eso es en toda nuestra historia. Nuestra historia está basada en la comida. Las guerras se han hecho por las comidas, por comida. Las conquistas se han hecho por comida y bebida. Todo hacemos por comida. Trabajamos por comida. Luchamos por comida. Pero eso no es solamente en nosotros. Eso también nos viene de Dios. Si nosotros hacemos un recorrido de la Biblia, reflexionando y buscando qué nos dice la Biblia, la palabra de Dios, acerca de la comida, y si eso es solamente innato en nosotros los seres humanos y no es de Dios, no, eso también es de parte de Dios. Y lo vemos desde Génesis hasta el Apocalipsis. Génesis lo encontramos cuando el Señor visita a Abraham.
lo visita no una vez, lo visita varias veces, y son algunas contadas que son mencionadas en la palabra. Pero en esas mencionadas está un banquete que Abraham le prepara a Dios. Y el Señor come el cordero, come el pan, come lo que Abraham prepara. Es interesante cuando nosotros pensamos en esa satisfacción de la comida también de parte del Señor. Pasamos por salmos y nos encontramos igual con comida. Y pasamos por cantares, igual, comida. Y pasamos por Isaías, igual por comida. Todo el Antiguo Testamento está lleno de comida. Cuando Dios le ofrece al pueblo de Israel la tierra prometida, le dice donde fluye leche y miel. Está pensando pues en comida. Está pensando en comida. Y también en Lucas nos encontramos en el Nuevo Testamento. Jesucristo come y disfruta de la comida. Disfruta de la cena que María y Marta lo preparan. Que su discípulo Leví, en aquel entonces, que luego es Mateo, le prepara. Es un banquete, es una comida. Y luego él manda a preparar una cena en el tiempo de la Pascua. Y para la Santa Cena, cuando él menciona la Santa Cena, cuando él instaura la Santa Cena, él dice: cuánto he deseado tener con ustedes esta cena. No la volveré a comer hasta después. O sea, al final de los tiempos y por la eternidad, vamos a tener cenas y comidas con el Señor. Lo encontramos en diversas partes, en Mateo, en Juan, y en Apocalipsis. Y en el Salmo 23 que estamos disertando, que estamos hablando, dice: aderezas mesa delante de mí. O sea, es la comida la que está innato y la que nos proviene del Señor, el deseo de satisfacer el hambre. Dios va a disfrutar con nosotros por toda la eternidad de grandes y largos banquetes. Mis hermanos, en Apocalipsis 3:20, cuando dice: yo estoy a la puerta y llamo, dice: si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Otra vez comida. Y cuando menciona ahí cenaré con él, es la tercera comida, es la comida que es ya más extendida, que no tiene que ver con los apuros del desayuno o los apuros del almuerzo, que generalmente eran comidos en el camino o en el centro de trabajo. Es cena, es en la casa, es con tranquilidad, es con tertulia, es con charla, es con comunión. A esa cena se refiere el Señor. En fin, eso es uno de los grandes anhelos nuestros, la comida, la comida. Otra cosa que nos viene del Señor es las grandes ganas de amar y ser amados. El hombre siempre busca el amor y quiere ser amado. Por amor se han hecho las guerras, como las narraciones que tenemos en la Odisea, en fin, en la historia, etc. Por amor. Y la gente en medio de la guerra, antes y después de la guerra, se casa y vuelve a casarse. En media pandemia la gente se está casando. Después de la pandemia la gente se va a casar, porque el ser humano está hecho para amar y ser amado. Dios nos ha hecho así. Entonces, cuando dice nada me falta, se refiere a estos elementos. Nada me falta. Y como seres sociales también. Ahorita estamos sufriendo el aislamiento social. Que el gobierno ha hecho muy bien en declarar el aislamiento social para nuestro bien. Hay otros que critican que no, que está mal. En otros países no lo hacen. En fin, cada cual tiene su propia política. Este Estado, este gobierno, el gobierno peruano, ha establecido un aislamiento social porque
lo ha visto para nuestro bien. Pero nosotros los peruanos somos efusivos, somos cálidos. En nuestra naturaleza está la cultura de la calidez. Somos de abrazar, somos de apachurrar, somos de palmear, somos de dar besos en una o en otra cara. Eso somos nosotros, porque somos seres humanos hechos para la comunión, para socializar. Y socializamos con todo el mundo, ya sea por las redes sociales, por carta o verbalmente. Cualquier pretexto sirve para socializar. Ganamos un partido de fútbol, socializamos. Perdemos un partido de fútbol, socializamos. En todo es un pretexto para socializar. A lo largo del año se crean y generan días feriados porque queremos socializar. Así hemos sido creados. A eso se refiere cuando el Señor dice, nada me faltará. Y por eso es que ahora, con el aislamiento social, estamos sufriendo. Hay muchos que ya 70 días de aislamiento están siendo enfermados, están sufriendo, porque no hemos sido creados para un aislamiento. Y no es que condene al gobierno, aplaudo al gobierno, apoyo y respaldo al gobierno, pero es necesario un aislamiento para nuestro bien. Pero digo, no estamos hechos para el aislamiento, estamos hechos para socializar. Y por lo mismo, cuando Dios creó a Adán, lo creó un hombre y lo puso en el huerto. Y de repente Adán no tenía con quién conversar. Seguramente podía jugar con los monos, pero no había una mona para él, pues no había. Entonces Dios vio que no era bueno que el hombre esté solo. Y Dios creó a Eva. ¿Por qué? Porque somos seres hechos para la socialización. Somos seres hechos para amar, amar y dar amor. Y eso también se relaciona con el Señor. Nuestra comunión con Dios también. Buscamos comunión con Dios. Todas las tribus del mundo, aún las que no son cristianas, las que no conocen la palabra de Dios, buscan de alguna forma tener comunión con un ser superior, porque están buscando una comunión con alguien que les ha creado. Aunque sea la inventan, pero buscan una comunión, buscan comunión. En fin, así estamos hechos. Pero ¿qué pasó después de la caída? Cuando el ser humano cae, peca. ¿Ustedes creen que Dios nos abandonó a nuestra suerte? Dios nos dejó y nos mandó y se olvidó de nosotros, nos dio la espalda y se fue lejos. No, de ninguna manera, de ninguna manera. El Señor, después de la caída, inmediatamente viene de parte de Él, una atención paternal. Una atención que es muy de un padre, de una madre. Lo primero que vemos allí es proveyéndole vestidos a Adán y Eva. Le viste porque ellos se dan cuenta que están desnudos. Y inmediatamente los viste. Eso es de un padre, vestir. ¿Qué padre no viste a sus hijos? ¿Qué padre, qué hombre no viste a su esposa? ¿Qué hombre no se viste? Solo los locos, los enajenados están andando desnudos en la calle. Pero todos nos vestimos porque eso es algo que anhelamos. Y Dios vio inmediatamente eso, y eso es lo que Él ha cubierto con su gracia, con su amor, con su misericordia. El vestido. Pero aparte de eso,
a lo largo de la historia humana está en el deseo de Dios de bendecir al ser humano. El ser humano no se da cuenta, el ser humano está loco, loco de remate, y le da la espalda a Dios, y se olvida de Dios, se olvida. Y digo loco no por gusto, sino consciente de lo que estoy diciendo, porque lo he reflexionado y me he dado cuenta que somos tan locos que no nos damos cuenta lo que Dios hace a diario por nosotros. Fíjense ustedes lo que hace Dios para todos nosotros, para buenos y para malos, para los que aman a Dios y para los que no aman a Dios. Fíjense que a cada uno Dios les da la luz del sol. La luz del sol no está limitado para los buenos, está para los malos también, para los que no aman a Dios, para los que rechazan a Dios, para los que matan a sus misioneros, para los que matan a sus pastores, para los que persiguen a la iglesia. Dios les da la luz del sol. También el aire que respiramos. Todos la tenemos 24 horas del día. Y Él no nos cobra ni un céntimo por el aire que respiramos. Y si alguna vez nos falta el aire, estamos buscando oxígeno. ¿Por qué? Porque necesitamos el aire, pero Dios nos lo da gratuitamente a todos. La lluvia nos da para todos. A todos nos da la lluvia. En fin, la vida. Somos inconscientes de lo que diariamente recibimos, la vida. Oyente, amigo, amiga, cuando amanece el día, ¿acaso tú no eres consciente de que estás vivo? Seguramente te olvidas de que estás vivo, te levantas y comienzas a hacer tus cosas y te vas y ya trabajas y ya estás como loco haciendo tus cosas sin acordarte que estás vivo. Pudiste haberte muerto en la cama, pero al día siguiente estás vivo, estás respirando, estás mirando, tienes fuerzas, estás vivo, pero eres inconsciente. Somos inconscientes del regalo de la vida que Dios nos da. Nada me faltará, incluye la vida misma. La vida, no solamente la vida, esta vida que dura 100 años, sino la vida diaria, la vida cada minuto, cada hora, los 24 horas del día, la vida. Estamos vivos y no nos damos cuenta. La recibimos de manera inconsciente. Y por eso digo que estamos locos nosotros. Y no somos agradecidos. Con solo eso ya podríamos doblar rodillas y adorar a Dios por el gran regalo de la vida. Pero no. También en nuestras capacidades humanas. Nuestras capacidades humanas, por ejemplo, nuestro corazón late, bombea. El corazón nunca descansa, hasta cuando muere. El corazón bombea y bombea y bombea. ¿Acaso le estamos echando gasolina? ¿Petróleo? No. Eso lo ha hecho Dios. Y Dios se encarga de que nuestro corazón bombee cada día y nos permita seguir viviendo. También nuestras emociones. Todos los días tenemos emociones. A veces tenemos iras, a veces tenemos tristeza, a veces tenemos melancolía. A veces somos eufóricos, estamos alegres y felices. Inconscientemente recibimos toda esta riqueza, pero Dios nos lo da. Con razón, el salmista dice, nada me falta, porque tenemos esa capacidad de alegrarnos, esa capacidad de emocionarnos, esa capacidad de entristecernos. También nuestra capacidad de pensar y tomar decisiones, la capacidad de razonar. Cada día estamos tomando decisiones. ¿Qué combi tomo? ¿Tomo un micro, una combi o un motocar? ¿Tomo un bus, el tranvía, el metropolitano, un taxi? ¿Qué tomo? Y tomamos decisiones a cada rato. Y esas decisiones, esa capacidad de decidir nos ha dado el Señor. Nada me faltará, tampoco mi capacidad de decidir. Eso es lo que el salmista David está diciendo. Con razón, el salmista lo expresa
en una sola palabra, porque no hay más para expresar. Pero Él está englobando todas estas cosas. También nuestras capacidades funcionales, nuestros tendones. Por ejemplo, cuando amanecemos estamos echados en la cama. Y cuando nos paramos necesitamos flexionar el brazo, las piernas, los dedos, el cuello. Todo eso. ¿Acaso nos levantamos y estamos tiesos como robots, como palos? No. Toda nuestra capacidad de flexionar, nuestros tendones, nuestros ligamentos, todo está en movimiento, se pone en movimiento. Esa capacidad nos ha regalado el Señor. Nuestra capacidad de mirar y disfrutar el ambiente, las flores, las mariposas, el medio ambiente, la sonrisa de un niño, la sonrisa de tu esposa, nos ha dado el Señor. La capacidad de sonreír nos ha dado el Señor. La capacidad de masticar y saborear los alimentos nos ha dado el Señor. El Señor nos ha dado los 5 sentidos, el tacto, el paladar. Todo nos ha dado el Señor. Nada de eso me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Y Él quiere. Eso es para todos. No es solamente para los creyentes o para los que son fieles en la iglesia o para los que dan sus diezmos en la iglesia. No, es para todos en general. Todos tienen el regalo de Dios y todos podemos decir juntamente con David, nada me falta. Nada me falta. Él quiso lo mejor para nosotros. Pero también es cierto que Él quiso lo mejor para su pueblo. Y eso podemos empezar desde Israel. Dios quiso lo mejor para Israel. Y por eso los sacó de la esclavitud. Y les ofreció una tierra, les prometió una tierra donde fluye leche y miel. Porque quería lo mejor para Israel. Pero Israel en una constante se ha apartado. Constantemente le daba la espalda al Señor. Y el Señor le castigaba. Porque el castigo es correcto. Es correcto el castigo. Algunos se molestan contra el castigo. Pues no, el castigo es bueno. Y por eso dice el Salmo 23, tu vara y tu bastón. La vara es para castigar, pues. La vara es para castigar. Y muchos, no pocos, están tomando esta pandemia como un castigo de Dios. Y es cierto. Esta pandemia es una especie de castigo para una sociedad pecaminosa, una sociedad corrupta, una sociedad injusta, una sociedad que cada vez más se está alejando de Dios. Es cierto, es un castigo, pero no solo es un castigo, en el sentido en que nosotros lo entendemos hacernos doler y hacernos sentir mal, no. El castigo es para corregir un error. Si estamos retrocediendo, estamos dándole la vuelta al Señor, estamos sacándole la vuelta a Dios, Él quiere que nos corrijamos. Él quiere enderezar nuestros caminos y por eso manda la pandemia. Y por eso ha mandado todos los males y todos los castigos para Israel también. Y también para la iglesia evangélica. Los creyentes, igual. Cuando Dios castiga, no es solamente para hacernos doler, o con un deseo de Dios de provocarnos dolor. No es así. Es con el profundo deseo del Señor, vinculado a su amor, de corregirnos y volvernos a vereda, a camino. De manera que Él quiso todo esto. De manera que todo esto incluye nada me falta. Así, mis hermanos, podríamos nosotros pensar también, quiero agregar algo más. Nosotros, en nuestros más grandes anhelos, en esos anhelos que están innatos en nosotros los seres humanos, y no solo de los hijos de Dios, sino del mundo entero,
porque todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y con razón, aún el mundo, los que no son creyentes, reflexionan y piensan y buscan lo mejor para la raza humana. Y por eso la ONU ha hecho los derechos universales, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sí, pues, eso es producto de los más profundos anhelos del ser humano. Y entonces ahí, usando de la sabiduría y con inteligencia, usando su inteligencia, ellos han declarado el derecho, por ejemplo, a la libertad. Todos tenemos derecho a la libertad, no solo los creyentes, también los que no son creyentes. Derecho a la libertad. Seamos libres, cantamos nosotros en nuestro himno nacional, porque eso sale de lo más profundo de nuestro corazón. También el derecho a la dignidad. Dignidad. Tenemos derecho a la dignidad. Tenemos derecho a la salud. Tenemos derecho a la educación. Tenemos derecho a la propiedad, a un territorio, a una tierra. Tenemos derecho a la vida. Tenemos derecho a la seguridad personal. Tenemos derecho a la justicia. Tenemos derecho al trabajo, que ha sido remarcado en la OIT, y al descanso. Al descanso. Y por eso trabajamos 8 horas y el resto de descanso. Y esto no es nuevo, pues. No es que la ONU lo ha creado, sino que eso está innato en el ser humano. Así Dios nos creó para descansar, porque Dios también descansó al 7º día. Eso viene de Dios. Somos a imagen y semejanza de Dios. Y por eso, y con razón, repugnamos las torturas. Rechazamos toda tortura. Y por eso rechazamos toda violencia. Y por eso rechazamos toda esclavitud y crueldades, discriminación contra el hombre. En fin, aún en nuestra relación con la naturaleza, estamos buscando cómo mejorar nuestra relación con la naturaleza. Siempre estamos protestando por qué se está degradando, denigrando a la naturaleza. Pero nosotros mismos estamos participando en la destrucción de la naturaleza. Eso es por el pecado, pues. A raíz del pecado, a raíz de desobedecer a Dios, el Señor permite muchas cosas. Y esta pandemia es parte del producto, de las consecuencias de nuestra pecaminosidad. Pecaminosidad humana, pecaminosidad social. Nuestras sociedades, nuestros pueblos, nuestras naciones están dándole la espalda a Dios. Y pecamos contra Dios, y al pecar contra Dios no nos importa toda la creación de Dios, no nos importa la naturaleza. Y por eso se malogra el espacio, el aire, los bosques, los ríos, por el pecado, por el pecado. ¿Por qué? Porque el Señor no es nuestro pastor. No es nuestro pastor. Y con razón comienza a faltarnos la comida. Con razón comienzan a faltarnos todos estos elementos que hemos estado desarrollando. La mala educación, ¿por qué viene? A raíz del pecado. Porque decidimos enseñar mal, o un mal sistema de educación. La salud, un mal sistema de salud. Los hospitales colapsan porque por hace décadas atrás, todos los gobiernos han estado trabajando contra el Estado, no a favor de la sociedad. En sistema de salud, en
la educación, en la seguridad social, en todo. Porque realmente como peruanos, como sociedad, somos una sociedad pecaminosa. Y eso nos dice pues que el Señor no es nuestro pastor. No es nuestro pastor. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la solución? La solución es simple, pero muy profunda. La solución es que hagamos del Señor nuestro pastor. Regresemos a Él y tomemos al Señor como nuestro pastor. Vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Otra vez nos acerquemos a Él, nos reconciliemos con Él y busquemos al Señor. Porque solo entonces, y no hay otra forma, solo entonces podemos decir con el salmista David: el Señor es mi pastor, nada me falta. Amén. Les invito para estar atentos para el tercer punto de esta serie. Que Dios les bendiga.